Ya estudiamos cómo Dios instruyó a Israel a construir un santuario mientras viajaban en el desierto de Sinaí. El santuario era una inmensa tienda dividida en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, con un gran atrio que lo rodeaba. Este santuario era una réplica del santuario celestial para recordarles que Dios vivía en medio de ellos. En el atrio se ofrecían los sacrificios, representando a Cristo, nuestro gran sacrificio. El sacerdote tomaba la sangre del sacrificio e intercedía por el pueblo en el lugar santo, representando a Cristo, nuestro intercesor. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de expiación, representaba la obra de Cristo en el juicio. Estos sacrificios rituales del Antiguo Testamento fueron cumplidos por Cristo. Él era el santo don ofrecido por Dios. Su sacrificio trajo consigo una nueva relación entre Dios y nosotros, y por su muerte logró el perdón de nuestros pecados. El Israel del Antiguo Testamento tenía varios festivales, pero el más importante de ellos era el Día de Expiación, o Yom Kippur, como se le conoce en hebreo. Durante el año se hacían muchos sacrificios en el santuario. Aunque estos sacrificios limpiaban a los adoradores de pecado, la sangre permanecía desecrando el santuario. El santuario se purificaba solo en el día de expiación. La ceremonia comenzaba cuando el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para el perdón de sus propios pecados. Entonces tomaba 2 machos cabríos, uno por el Señor, el otro por Azazel. Se sacrificaba el macho cabrío del Señor y su sangre se llevaba al lugar santísimo y se asperjaba sobre el arca del testamento. Este era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. La ceremonia era muy importante. Luego se traía el macho cabrío de Azazel. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío y confesaba sobre él los pecados del pueblo. Llevando así los pecados de todos, el macho cabrío de Azazel se llevaba fuera del campamento al desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y será dejado libre en el desierto. Así en el día de expiación, el día de juicio, el santuario era purificado, los pecados del pueblo eran quitados y el macho cabrío de Azazel desterrado en el desierto. Ustedes recordarán las palabras de Daniel en el capítulo 8 de su libro. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Pero a qué evento se refiere esta profecía? Escuchemos a nuestro orador mientras nos explica este fascinante pasaje en el libro de Daniel. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero comenzar el programa de hoy contando una pequeña anécdota. Se cuenta la historia del famoso agnóstico Roberto Ingersoll, que al dar un discurso se puso en tela de juicio la Biblia y la existencia de Dios. En una parte de su discurso, él expresó contundentemente que no existía ni juicio ni infierno. Al final de su presentación, un hombre medio ebrio se levantó en la parte de atrás del auditorio y con aparente felicidad exclamó: «Espero que usted tenga razón, hermano Roberto, porque esa es mi única esperanza de salvación». Bueno, la lección de hoy tiene que ver justamente con este asunto del juicio. Ustedes recordarán la sorprendente profecía de Daniel acerca del juicio investigador que comenzó en 1844. Hemos descubierto que la profecía de los 2300 días comenzó en el año 457 durante el periodo de Medo-Persia y finalizó en 1844 con la purificación del santuario. Esta limpieza del santuario en el Antiguo Testamento prefiguraba la obra de Cristo en el juicio final en el tiempo del fin. En nuestro programa de hoy queremos concentrarnos en el juicio investigador y encontrar exactamente qué fue lo que sucedió en 1844. Algunas personas cuando piensan en el juicio inmediatamente tienen sentimientos de temor e incertidumbre. Pero esa no es la forma como Dios quiere que veamos el juicio. En la Biblia, el juicio equivale a buenas noticias, algo emocionante, algo que se puede anhelar de todo corazón. Permítanme ilustrar este asunto.
Si tú estuvieses encerrado en una prisión en alguna parte del mundo y sabes que eres inocente, que te han acusado falsamente, y sabes que cuando tu caso sea presentado en la corte, la evidencia traerá todo a luz, me parece que tú estarás de acuerdo en que cuanto más rápido se reúna la corte y salga a luz toda la evidencia, mayor será tu felicidad, porque entonces todos podrán ver que eres inocente. El anuncio de que tu caso pronto se va a presentar en la corte, creo que sería la mejor noticia que tú podrías escuchar. Igualmente, el juicio investigador es visto por los escritores de la Biblia como algo sumamente emocionante. Por largo tiempo ha parecido como que si la maldad estuviese sentada en el trono. Sin embargo, muy pronto eso va a cambiar. Como resultado del juicio, el reinado del cuerno pequeño va a llegar a su fin y la verdad va a surgir victoriosa. ¿Recuerdan que en Daniel 8 dice que por 2300 años el santuario de Dios y su verdad habrían de ser pisoteados? Pero al final de este largo periodo, el santuario y la verdad serán vindicados y el cuerno pequeño, que se ha opuesto a Dios y a su verdad y al santuario, será finalmente destruido. Ustedes pueden notar por qué el juicio en el cual toda la evidencia va a ser presentada es considerado por los profetas de la Biblia como buenas noticias. El estudio de Daniel hoy se enfocará en el juicio tal como aparece en Daniel 7, 8 y 9. Es más, el juicio investigador, o sea, el juicio que se realiza antes de la segunda venida de Cristo, parece ser el punto central de estos capítulos. Notemos Daniel 7, 1 al 8. Aquí tenemos 4 bestias: el león, que simboliza Babilonia; el oso a Medo-Persia; el leopardo a Grecia; una bestia terrible que simboliza Roma pagana; y después 10 cuernos que simbolizan a Europa. Posteriormente viene el cuerno pequeño, que simboliza a la iglesia medieval representada por el papado. Ahora, nótese la próxima escena. Voy a leer el texto bíblico. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Esta es la escena del juicio. Es significativo notar la secuencia aquí en Daniel 7. Daniel presenta a las naciones una tras otra. Lo siguiente que Daniel ve después del reinado del cuerno pequeño es justamente la escena del juicio. Notemos ahora que Daniel repite el orden y la secuencia por segunda vez. Lo voy a leer nuevamente. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que habla grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Aquí tenemos nuevamente la secuencia. La cuarta bestia, Roma pagana. Los 10 cuernos, Europa dividida. El cuerno pequeño, la iglesia medieval. Ahora notemos en los versículos 21 y 22 que el cuerno pequeño dominaba a los santos hasta el juicio. Así que el cuerno pequeño prevaleció en la mente de los hombres hasta que el anciano de días, Dios,
vino y el juicio empezó. Vean lo que dice el relato bíblico. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los santos vencía, hasta que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Ahora veamos que por tercera vez se mantiene la secuencia. Vuelvo a leer. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y hollará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros. Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. 3 veces en un capítulo, Daniel ha pasado por la misma secuencia de naciones desde sus días hasta los días en que estamos viviendo nosotros. En cada caso siempre termina con la escena del juicio. También es significativo que la escena del juicio siempre viene después del reinado del cuerno pequeño. Entonces Daniel explica por cuánto tiempo va a dominar a Europa el cuerno pequeño. Vean lo que dice el texto bíblico. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. A primera vista esto parece ser una forma extraña de indicar un periodo de tiempo. Recuerden que tanto Daniel como Apocalipsis son libros simbólicos. Por lo tanto, no es sorprendente que el periodo de tiempo también sea dado en símbolos. Ustedes recordarán que en el programa en el cual hablamos del cuerno pequeño, explicamos que este periodo de tiempo se menciona 7 veces en Daniel y Apocalipsis. A veces se menciona como tiempo, tiempos y la división de tiempo. Otras veces como tiempo, tiempos y medio tiempo. Otras veces como 42 meses y otras veces como 1260 días. Obviamente todos equivalen al mismo periodo de tiempo, 42 meses, que multiplicados por 30 días que tiene el mes hebreo, da un total de 1260 días. Un tiempo equivaldría a 360 días que tiene el año judío. 2 tiempos, 720 días o 2 años. Y medio tiempo, 180 días. Si sumamos todo esto, 360 más 720 más 180 nos da exactamente 1260 días. Así que el cuerno pequeño tomaría la mente de los hombres durante 1260 días proféticos o años literales. Porque en la profecía bíblica un día representa un año. El periodo de 1260 años comenzó con la destrucción del último de los 3 poderes que se interpondrían impidiendo que el papado tuviera supremacía completa. El decreto de Justiniano, el cual le dio poder al Papa en el oeste, se puso en vigencia en el año 538 después de Cristo. En 1798, exactamente 1260 años más tarde, el general Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, se llevó prisionero al Papa, terminando así el dominio temporal del Papa y cumpliendo este periodo de tiempo en el año justamente indicado. Ahora, cuando este periodo de tiempo terminará,
comenzaría el juicio, es lo que decía la Biblia. Es por eso que Daniel ve la escena del juicio que comienza después del dominio del poder del cuerno pequeño. Así que Daniel 7, aprendemos de este capítulo que el juicio ocurre en algún momento después de 1798. El siguiente capítulo, el capítulo 8, ese sí, es el que recién nos da el año cuando comenzaría el juicio. Es interesante notar cómo en Daniel 8 la misma secuencia de poderes se repite por cuarta vez. El carnero representando a Medo-Persia, el macho cabrío representando a Grecia, el cuerno notable en el macho cabrío representando a Alejandro el Grande, el cuerno, 4 cuernos que salieron representando las 4 divisiones de Grecia, el cuerno pequeño representando a Roma pagana y el cuerno pequeño que se engrandeció representando a Roma papal. Es exactamente la misma secuencia de Daniel 7, con otros símbolos, claro. Hay algunos pequeños detalles también que se le han sido aumentados en este capítulo. Solo que de acuerdo con Daniel 8, el próximo evento después del reinado del cuerno pequeño es la purificación del santuario. Ustedes pueden mirar el cuadro que se está viendo en la pantalla en este momento. En Daniel 7, el león. En Daniel 8, nada. La interpretación es Babilonia. En Daniel 7, el oso. En Daniel 8, el carnero. Y todo esto simboliza Medo-Persia. En Daniel 7, el leopardo. En Daniel 8, el macho cabrío, simbolizando a Grecia. En Daniel 7, 4 cuernos. En Daniel 8, 4 cuernos, simbolizando las 4 divisiones de Grecia. En Daniel 7 está el dragón. En Daniel 8, el cuerno pequeño, simbolizando Roma pagana. 10 divisiones de Roma también están incluidos aquí. En Daniel 7, el cuerno pequeño. En Daniel 8, el cuerno pequeño engrandecido, simbolizando a Roma papal. En Daniel 7, el juicio. En Daniel 8, la purificación del santuario. Y ambos representan el juicio investigador. Así que queda claro que la purificación del santuario es paralela al juicio en Daniel 7. En Daniel 7 la escena del juicio es el evento que le sigue al reinado del cuerno pequeño. En Daniel 8, el evento que le sigue al dominio del cuerno pequeño es la purificación del santuario. En nuestros últimos 2 programas hemos notado que la purificación del santuario es mencionada como la obra del juicio. Mientras que Daniel 7 nos da el tiempo aproximado del juicio en algún momento después de 1798, Daniel 8 nos da los datos exactos. El juicio comienza al final de los 2300 años, o sea, en 1844. Esto quiere decir que el juicio ya ha comenzado en el cielo y ha estado en proceso desde 1844. Noten conmigo cuán contentos están los ángeles en el cielo por el juicio. Voy a leer el texto bíblico. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya. Esto me suena como gran alegría de parte del universo porque el juicio se está realizando. Ahora, ¿ustedes no creen que si el juicio ya comenzó, todo el mundo debía ser advertido?
Veamos entonces cómo Apocalipsis describe esos tres grandes mensajes que salen por todo el mundo justamente antes de la venida de Cristo para anunciar este momento solemne del juicio. El primero de estos mensajes está aquí. Déjenme leer la Biblia. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos que el versículo dice: la hora de su juicio es venida. Cuando este mensaje especial es proclamado, el juicio no está en el futuro, sino que ya está en marcha. Este mensaje de la hora de su juicio es venida, obviamente solo podía comenzar a proclamarse a partir de 1844, que fue cuando el juicio comenzó. Y mientras todavía existiese gente viva en la tierra, este mensaje debía ser proclamado. Debía ser proclamado entre las naciones, las tribus, lenguas y pueblos. Esto demuestra claramente que el juicio ocurre antes del regreso de Cristo y que el juicio debe realizarse mientras la gente todavía vive en la tierra. En el versículo 7 se le da a Dios alabanza, honor y adoración porque finalmente el juicio ha comenzado. Miren lo que la Biblia dice. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuevamente, vemos cómo se le brinda gloria y alabanza a Dios, porque por fin ha comenzado el juicio. Al mirar de nuevo a Daniel 8, veremos por qué ha de limpiarse el santuario. Voy a leer el texto. Y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Amigos queridos, los ángeles aquí están preocupados porque el cuerno pequeño que ha pisoteado y se ha opuesto al santuario y al ejército de Dios continúa con su trabajo de maldad. Este es el gran pecado del cuerno pequeño: pisotear y oponerse al santuario y al ejército de Dios. Esto justamente es lo que le preocupa a la hueste celestial. Si vamos a la vuelta de los versículos 11 y 12, veremos que hay 4 cosas que ha hecho el cuerno pequeño con el santuario de Dios que necesitan ser limpiadas. La primera está aquí. Se elevó a sí mismo hasta el lugar de príncipe de la hueste. En otras palabras, el hombre que estuviese a la cabeza del cuerno pequeño diría ser igual a Dios. Se haría más grande de lo que es. Tomaría sobre sí las mismas prerrogativas de Dios. Decir que puede perdonar pecados y que puede mediar entre Dios y el hombre. Y segundo, decir que es el representante de Dios en la tierra. El otro motivo por que el santuario necesita ser limpiado es porque el continuo sacrificio fue quitado. Ustedes recordarán que en el servicio del santuario del Antiguo Testamento, lo que se realizaba en el atrio y en el primer compartimiento, el lugar santo, era llamado el continuo, porque este servicio se realizaba diariamente. Era un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz y de su intercesión arriba en el cielo hoy día. Ahora, el gran pecado y apostasía del papado está en su institución de la misa diaria. Explico esto. Ustedes pueden ver que la iglesia enseña que Jesús
muere cada vez que se celebra la misa. Aquellos que han crecido en la tradición protestante comprenderán que el pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero para aquellos que han crecido en la tradición católica, el pan y el vino no son símbolos. Cuando el sacerdote dice las palabras en latín, hoc est corpus meum, sobre los elementos, él está transformando esos elementos en la sangre y el cuerpo presente de Cristo. Cuando el sacerdote levanta la hostia, está levantando delante de Dios el sacrificio de Cristo. Esa enseñanza, amigos queridos, niega el hecho de que Jesús murió una sola vez por todos. Él no necesita morir diariamente en la misa. Su muerte una vez en el Calvario es suficiente. Así que el gran error y delito del cuerno pequeño ha sido destruir el todo suficiente sacrificio de Cristo en la mente de su pueblo, al guiarlos a creer en la misa diaria, donde se sacrifica a Cristo vez tras vez. En este evento, lo que trae la ira de Dios y el juicio contra este poder es justamente ese hecho de dirigir la atención de los hombres del cielo para la tierra. Es por eso que el cielo está tan disgustado con lo que Roma ha hecho. Pero la Iglesia no solamente ha sustituido el sacrificio de Cristo de una sola vez con la misa, sino que ha sustituido la intercesión de Cristo en el santuario celestial por el confesionario. Así que en vez de explicarle a la gente que pueden arrodillarse y encontrar perdón completo para sus pecados, enseñan que la gente tiene que confesar sus pecados a un sacerdote terrenal en vez de confesar sus pecados a Jesús. Como pueden ver, la celebración de la misa y la institución del confesionario tomó el lugar del ministerio de sumo sacerdote de Jesús y también tomó el lugar del sacerdocio de todos los creyentes, porque en el Nuevo Testamento los creyentes son sacerdotes. Cada creyente es considerado un sacerdote delante de Dios. Por lo tanto, no necesitamos ir a un sacerdote especial en la tierra. Todos los hijos de Dios tienen ese privilegio. Tú puedes estar preocupado con lo que estoy diciendo, pero permíteme leer este versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mediante la enseñanza que el catolicismo trajo de un sacerdocio especializado con un confesionario, han quitado el sacrificio diario y todo suficiente de Cristo. El tercer motivo por el cual el santuario debe ser purificado es simplemente porque el lugar de su santuario fue derribado. Permítanme explicar esto. El único santuario que cuenta hoy en día es el santuario celestial. Este es el único santuario en el Nuevo Testamento. Ahora, en vez de hablarle a la gente del santuario celestial, el catolicismo dirige la atención de las personas al santuario terrenal, como un sacerdocio terrenal. Es más, mucha gente hoy en día, católicos o protestantes, ni siquiera han escuchado hablar del santuario celestial. Es así como ellos han escondido esta gran verdad. Con razón Dios está preocupado y manda un mensaje dirigiendo la atención de la gente hacia el continuo, o sea, la obra que Cristo está realizando hoy en día en el santuario celestial en nuestro favor. El cuarto motivo por que el santuario debe ser purificado es el siguiente: porque ese poder echa por tierra la verdad. Así, la gran verdad del evangelio del santuario celestial ha sido casi olvidada y en su lugar ha sido tomado por un sacerdocio terrenal en el santuario terrenal con un confesionario terrenal, en vez de mirar hacia el santuario celestial
la gente hoy día está mirando a un sistema terrenal. Literalmente han derribado esta gran verdad del cielo a la tierra. Ustedes pueden ver que es por estas doctrinas que los juicios de Dios caen sobre el sistema romano. Es una parte por la corrupción que ha hecho el papado con la verdad del santuario, que Daniel dice que el santuario debe ser purificado, o en otras palabras, debe ser restaurado o colocado en su lugar correcto. El mensaje de Dios en los últimos días es dirigir la mente de los hombres hacia el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Así vemos cómo es que el santuario necesita ser purificado y restaurado a su lugar correcto, porque el cuerno pequeño ha guiado la atención y la mente de los hombres a un santuario terrenal y hacia un sacerdocio terrenal en vez del santuario celestial y del sacerdocio que Jesús realiza allí. Hay algo más que necesita la purificación del santuario. Además de la corrupción causada por el cuerno pequeño, notemos Levítico 16:16 lo que dice: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harán también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Ustedes recordarán que en programas anteriores vimos cómo en los servicios del santuario en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba o cometía un error, traía un cordero. El pecado del individuo era confesado sobre la cabeza del cordero. Entonces, el cordero era sacrificado y parte de su sangre era rociada en el santuario. Esto se hacía para ilustrar a cada israelita que el pecado era transferido del individuo al cordero y del cordero al santuario mediante el trabajo que el sacerdote realizaba allí, quien intercedía por el individuo. Este proceso continuaba diariamente hasta el día de la expiación, cuando todos los pecados confesados eran limpiados del santuario. Esto era una ilustración de cómo Dios mismo va a tratar con el pecado. En el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Jesús. Él es el Cordero de Dios que murió una vez por todos. Ahora Jesús toma entonces este pecado confesado y registra en el santuario celestial que ese pecado está perdonado, porque yo lo confesé. Estos pecados perdonados que se han acumulado deben ser atendidos en el santuario celestial, al igual que se hacía en el santuario terrenal en la época de Israel. Es como resultado del juicio que se abren los libros de registro y el pueblo de Dios es visto como perdonado por Cristo. Así que el juicio, mientras pone de manifiesto las enseñanzas falsas del cuerno pequeño, también vindica a Dios y demuestra que hay un grupo de personas que pueden ser llevadas al ambiente del cielo porque han sido limpiadas de todo pecado. Es el juicio el que revela todo esto ante el universo. Los únicos pecados que podían ser removidos del santuario en el día de la expiación eran los pecados que habían sido confesados. Igualmente, en el juicio investigador, los únicos pecados que pueden ser quitados o limpiados son aquellos que han sido confesados. Es por eso que es tan importante entender cómo es que somos perdonados. ¿Pueden ver por qué Dios está tan enojado con el cuerno pequeño? Simplemente porque el cuerno pequeño enseña a la gente a confesar sus pecados a un hombre y no directamente a nuestro sumo sacerdote Jesucristo en el cielo. El cuerno pequeño literalmente ha derribado la verdad del cielo, donde Jesús ministra.
la ha bajado a la tierra, donde un sacerdote terrenal escucha la confesión de cada persona. Así que pueden ver que hay dos partes importantes en el juicio. Primero, decidir en favor del pueblo de Dios. Y segundo, decidir en contra del cuerno pequeño. Recuerden bien lo que Apocalipsis 14, 6 y 7 dice. Lo leo nuevamente. Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Las buenas nuevas de que Jesús perdona mediante su ministerio en el santuario celestial son buenas nuevas que millones de personas necesitan escuchar hoy día. Cuando la persona puede comprender que tiene un mediador, un salvador que le acepta tal como es, el cuerno pequeño y sus enseñanzas falsas ya no tienen más dominio sobre esa persona. Note lo que Daniel 7:22 dice. Hasta tanto que vino el anciano de gran edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Otra versión de la Biblia lo pone de esta manera. Se pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Así que el juicio investigador decide en contra del cuerno pequeño, pero gracias a Dios también decide positivamente en favor del pueblo de Dios. ¿Recuerdan la ilustración que usé al comienzo del programa de hoy? De alguien que está en la cárcel esperando el juicio. Ese hombre sabe que es inocente. Sabe que cuando se presentan los hechos se verá que él ha sido acusado falsamente. Entonces está ansiosamente esperando el día en que su caso sea presentado ante la corte. Anhela que sea lo más pronto posible. Bueno, es por esto que el pueblo de Dios está ansiosamente esperando el momento del juicio. No es algo a lo que hay que temer. Ellos saben que su caso demostrará que están en la situación correcta. Jesús les ha dado la seguridad absoluta. Jesús dice lo siguiente, miren. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dime una cosa. Si el hombre que va a ser tu juez te ha dado la seguridad de que todo ya te ha sido perdonado y que tú no tienes nada que temer en el juicio, ¿tú te preocuparías cuando se hace el anuncio de que tu caso está para ser juzgado? Claro que no. Son las mejores noticias que podrías recibir. Tal vez hasta querrías entrar corriendo en la sala del juicio. Por fin, lo que estaba mal va a ser enderezado. Todo saldrá a luz. Todas las insinuaciones y los comentarios hechos por el fiscal, que es el diablo, serán vistos como falsos. Con razón, los escritores de la Biblia miraban ansiosamente hacia el juicio. Son noticias sumamente buenas. Algunas personas me han dicho: Alejandro, ¿para qué necesita Dios un juicio cuando Él sabe todas las cosas y sabe quién va a ser salvo y quién se va a perder? Esto es verdad. Pero Dios es tan justo que realiza este juicio para los ángeles no caídos, de manera que quede bien claro ante todos que Dios puede salvar a la gente que ha pecado, pero que ha confiado sus pecados a Dios y ha sido transformada para poder vivir en el cielo. Ustedes pueden imaginarse que en un universo donde no hay enfermedad o muerte o cáncer, a los ángeles no caídos les gustaría tener la seguridad de que
toda la negra historia del pecado y rebelión nunca volverá a repetirse. Una de las razones por la cual Dios hace un juicio donde todos pueden ver sus acciones es para mostrar que aquellos que han aceptado a Jesús y han aceptado el perdón y la gracia, ahora están dispuestos a ser obedientes y a hacer lo que Dios quiere que hagan, guardando todos sus mandamientos. Eso es lo que la Biblia afirma. Miren lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este versículo dice que el juicio comienza con los justos. Es una vindicación del derecho que Dios tiene de salvar a aquellos que completamente se han entregado al señorío de Jesucristo. Así que el pueblo de Dios no tiene nada que temer en el juicio, porque el juicio falla en su favor, en favor del pueblo de Dios. Ellos ya saben el resultado del juicio. En lo que se refiere a los santos, ellos ya están seguros. Entonces el propósito del juicio no es para saber quién es salvo y quién no. El propósito del juicio es para que Dios revele por primera vez delante de todo el universo, incluyendo delante del diablo mismo, quiénes son los que han de ser salvos. Cuando Él finalmente abre el libro, todos podrán verlo. Dios sabe lo que hay en los libros, pero ahora, en justicia hacia todo el universo, incluyendo a Satanás y a sus ángeles, Dios revela por qué Él puede llevar al cielo a aquellos que una vez fueron pecadores y seguidores del diablo, pero que ahora han aceptado a Jesús, su gracia, y quieren caminar en obediencia a todo lo que Dios les ha pedido que hagan. Dios ha hecho lo indecible para salvar a la humanidad del pecado. Envió a su propio Hijo para morir por el hombre. Dios ha hecho lo indecible para explicar los detalles de su juicio celestial a aquellos que viven en el planeta Tierra. Él demostró de una forma llana, clara, a los hijos de Israel mediante la instrucción de los servicios del santuario que señalaban hacia la muerte de Cristo, y le mostró al profeta Daniel el tiempo cuando todo esto ocurriría. Entonces nosotros no tenemos más disculpas para continuar en la ignorancia de estos eventos. Ahora, tomemos un poquito de tiempo para recordar brevemente lo que ha sido revelado concerniente al juicio. Hemos preparado un video para que nos ayude en este sentido. Miremos al video. El destino de todo individuo en la Tierra es de gran magnitud. El juicio es un evento que debe ocurrir de modo que la muerte de Cristo pueda proveer expiación para los que han vivido en la Tierra. A través de la historia, la muerte de Cristo y su significado en el juicio final ha sido ilustrada a la raza humana. Por ejemplo, el antiguo santuario hebreo era una réplica del santuario celestial, que era un recuerdo a los israelitas que Dios vivía en medio de ellos. Se ofrecían sacrificios diariamente, simbolizando a Cristo al sacrificio final. En el día de expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para asperjar la sangre sobre el propiciatorio, mostrando así la obra de Cristo en el juicio. Se efectuaban muchos sacrificios en el santuario durante el año. Aunque estos sacrificios purificaban los pecados de los adoradores, la sangre permanecía desecrando el santuario. Era en el día de expiación que se purificaba el santuario. El macho cabrío de Azazel que llevaba los pecados se sacaba del campamento al desierto. Y así se purificaba el santuario en el día de expiación, el día del juicio. Se limpiaban los pecados del pueblo, y el macho cabrío de Azazel desaparecía en el desierto. De la misma forma como el santuario terrenal se purificaba una vez al año, el santuario celestial fue purificado al final de los 2300 años.
Ese periodo comenzó en el año 457 y terminó en 1844. El juicio se cita para examinar la vida de los individuos a través de la historia, pero también se cita para juzgar al gran opresor de la humanidad, el Cuerno Pequeño. Él también tiene que dar cuenta de sus acciones delante del juicio. El Cuerno Pequeño responde a varias acusaciones. Se erigió contra el príncipe de los ejércitos. Quitó el continuo sacrificio. Echó por tierra el lugar de su santuario. Echó por tierra la verdad. El veredicto de la corte falla en favor de los seguidores de Dios. Son los santos perseguidos los que ganan el caso. El acusador, el Cuerno Pequeño, pierde el caso. Pero ¿cuándo comienza el juicio? ¿Y cómo será? Cuando la Biblia habla del juicio, lo hace en el contexto de su propio tiempo, no en el nuestro. En nuestras cortes el juicio tiene que ser imparcial. En los días de Daniel, sin embargo, el juez no tenía que ser imparcial. Podía favorecer al acusado y defenderlo de las acusaciones hasta que el peso de la evidencia demandara un veredicto culpable. El juez también podía nombrar un abogado para defender el caso del acusado. Aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal serán representados por Jesús en el juicio. Jesús defiende nuestro caso en base a lo que Él ha hecho y la vida que ha vivido. Él declara que somos suyos porque murió por nosotros. Él es nuestro gran abogado y si estamos en sus manos no debemos temer nada en el juicio. Pero ¿cuándo comienza el juicio? Realmente ya ha comenzado. En Daniel capítulo 8 se nos da la fecha en que comenzó. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Los 2300 años comenzaron en el año 457 a.C. y terminaron en el año 1844. La profecía nos dice que en ese día sería purificado el santuario. Comenzaría el día de expiación final. La corte se sentaría en el juicio y se abrirían los libros. Esto significa que estamos viviendo en el día final del juicio, en ese periodo de la historia justo antes de la segunda venida de Cristo. En nuestro próximo episodio veremos la continuación de ese juicio y su resolución final. Permítanme compartir con ustedes ahora la mejor noticia de todas, la más extraordinaria noticia que ustedes hayan escuchado. Lo voy a leer en la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado en el juicio investigador no es otro sino Jesucristo. Él es el que se para en nuestro favor en contra de las acusaciones del diablo. Es por eso que los santos no tienen que preocuparse. Es por eso que ningún hijo de Dios debería tener miedo del juicio. Cuando vamos al juicio, en realidad ya llevamos nuestra absolución firmada por el juez. No hay jurado contra quien nosotros tengamos que luchar. Déjenme decirles una cosa. Jesús nunca ha perdido un solo caso. La pregunta que tú y yo y todos tenemos que responder es la siguiente. ¿He puesto mi vida en la mano de aquel que fue clavado en el Calvario por mí? Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero hay algunos que me escuchan en este momento, que están viendo este video ahora mismo, pero que todavía no han hecho una entrega completa de su vida a Jesús. Lo pueden hacer en este momento. Puede ser que ustedes tal vez quieran tomar un pedazo de papel y un lápiz y escribir nuevamente allí lo siguiente: Señor, hoy quiero aceptarte como mi abogado en el juicio investigador. ¿Quieres hacerlo? La noche está llegando. No hay más tiempo que perder. Es este tu momento. Es ahora que tienes que abrirle el corazón a Jesús. Yo quiero orar contigo.
Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque en estos momentos nuestro caso está siendo ventilado en las cortes celestiales, pero no tenemos que tener miedo de eso, porque nosotros corrimos a tus brazos de amor y confiamos en ti como nuestro abogado defensor. Oh Padre querido, coloca esperanza en el corazón de todas las personas que están mirando este video. Que los que todavía no te han aceptado como su Salvador abran su corazón y decidan caminar en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro próximo programa, queridos, juntos veremos un tema muy importante. Estudiaremos lo que sucederá cuando Cristo vuelva a esta tierra y qué pasará durante los 1000 años posteriores a la segunda venida de Cristo. No se pierdan este fascinante tema. El título será La Investigación. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Un grande abrazo para todos.